Buenos días, comunidad. El día de hoy les quiero presentar a un invitado muy especial que nos habla desde Toronto, Canadá. Se llama Richard Francis Vigan. Él estudió en la Universidad de Toronto, donde obtuvo su licenciatura en idiomas con honores y la maestría de Ciencias de la Información. También estudió en la Universidad de Columbia Británica, donde obtuvo sus estudios de Biblioteca e Investigación para el Mundo Académico, Empresarial, Ciencias y Tecnologías, por mencionar algunos puntos. Trabajó también como voluntario en el asentamiento de refugiados de Lifeline Siria y fue educador de asentamiento para el Centro de Personas de Habla Hispana. Richard ha tenido muchos puestos de trabajo en su vida profesional y les voy a mencionar algunos. Fue consultor de negocios en formación de talento y desarrollo de recursos humanos. Es fundador de Kiosk Language Schools en Toronto y México. Seguramente varios de ustedes han visto o han escuchado de esta escuela, y actualmente es director y fundador de Workit, un proyecto nuevo que él está dirigiendo. Y bueno, Richard, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro bien, gracias, muy bien, gracias. Excelente, excelente, me da mucho gusto. Y bueno, Richard, para iniciar esta entrevista, me gustaría que le platicaras a mi audiencia un poquito más acerca de ti, lo que tú nos quieras compartir. Y me gustaría también conocer qué es o cómo es que Toronto y México de alguna manera se conectaron en tu vida. Tengo una historia un poquito largo con México. En el año 1969, mis papás, un año después de los Olímpicos en la Ciudad de México, me llevaron a México. Y me encantó todo lo que he visto. Las avenidas con sus árboles, con flores, la tranquilidad, nada de tráfico. Y luego pasamos unos días en la costa, en Acapulco, antes de que tengan tantos hoteles grandes y todo. Bueno, eso era mi primer oportunidad de conocer el país, pero todo me fascinó desde el principio. Unos 3-4 años adelante, cuando estaba estudiando en la Columbia Británico, como llovía todos los días, como en Jalapa, por el descanso de Navidad, yo me fui a Tijuana y luego a las playas de Tijuana, y otra vez me encontró una buena oportunidad de conocer y divertirme en el país. Bueno, adelante me puse a aprender español y poco a poco inicié mi carrera con varios puestos. Poco a poco empecé de hacer cosas diferentes con mi vida personal junto con mi vida profesional, y siempre trataba de combinar los dos en una manera que los dos podrían progresar juntos. Y con este poquito gota de proyectos de México, siempre me fascinaba, y durante los años siempre regresaba a México para conocerlo, para estudiar el idioma en la ciudad de Oaxaca, y poco a poco hice enlaces con varias personas en varias partes de la República, y algún día, cuando estaba de vacaciones en Manzanillo con mis papás, me encontró con unas personas de Jalapa, y eran curiosos de que lo que hacía yo en Canadá y cuáles eran mis impresiones de México. Y me presentaron unas personas en Jalapa con quienes decidimos de iniciar un proyecto de esas escuelas en México. Y eso fue a los finales del siglo pasado. Y poco a poco desarrollamos una cadena de escuelas. Y con esta base empecé de traer estudiantes de México a Canadá para seguir estudiando o para terminar sus carreras. Muchos han migrado a Canadá, donde siguen viviendo, y otros regresaron a México para estar allá, pero otros han hecho una combinación de los dos, trabajando, viajando en los dos países. Y una tal persona como mi socio Julio Miranda en Jalapa, de CODE México,
era uno de ellos. Y siempre él y muchas personas que conocemos en común han seguido esta vida con ambos culturas, ambos idiomas, ambos países. Y así es, en breve. Excelente, y por lo que tú me cuentas, Richard, has tenido mucha experiencia apoyando a estudiantes de México para que puedan tal vez estudiar en Canadá o buscar trabajo en Canadá, ¿no? Que es algo que muchos mexicanos, muchos compañeros profesionistas tienen intención de ir a Canadá y bueno, pues muchas veces el desconocimiento o tal vez pues falta conocer estas herramientas que nos permitan viajar a Canadá. Y bueno, justamente dándole seguimiento a lo que tú me comentas, Richard, entiendo que este amor por México y Canadá y por tenerlos conectados de alguna manera, por tu experiencia viviendo aquí, tú decidiste crear un nuevo proyecto que se llama Workit. Está muy interesante y me gustaría que le contaras a la audiencia de qué se trata. Bueno, al principio, cuando empezaron el programa de NAFTA, el pacto entre Estados Unidos, Canadá y México, yo vi una oportunidad por los mexicanos, por los canadienses, de vivir y trabajar en los dos países. Y abajo de los términos modernos revisados en los en los 2 años pasados, le favorecen a los mexicanos en Canadá de migrar y de trabajar en Canadá fácilmente. Más que nada si son profesionistas, como en las áreas de la tecnología, informática, correcto, o en otras profesiones como médico, etcétera, etcétera. Entonces, es una relación muy natural. Los mexicanos que vienen a Toronto o a Canadá se sienten muy cómodo. Igual que los canadienses, aunque la mayoría sean turistas que van a México, se tienen un sentimiento muy favorable dentro de los dos países y dentro de los dos gentes. Y entonces, cuando los mexicanos vienen a Canadá, es gente educado, es gente bien instruido y la mayoría son gente profesionistas. Y entonces, ellos caben bien por dentro de la sociedad de Canadá. Y sus técnicas, sus estudios valen mucho en Canadá. Ahora hay falta mucho profesionistas en el TI. Y entonces eso fue el génesis del proyecto de Workit. De traer a los mexicanos a Canadá o dar trabajo a mexicanos que quieren quedarse en Canadá, en México, pero trabajando por una empresa con proyectos de empresas de canadienses. Ok, excelente. Y esa es una buena oportunidad para tanto los mexicanos, los profesionistas que se quieran ir a Canadá, quieran trabajar en Canadá o se quieran quedar aquí en México, pero trabajar a distancia para empresas canadienses. Y bueno, yo sé que muchos de la audiencia van a estar muy interesados en conocer estas oportunidades para poder trabajar en Canadá y mejorar su calidad de vida. Yo te preguntaría, Richard, ¿qué es lo que tendrían que hacer los profesionistas? Vamos a poner el ejemplo de profesionistas de informática, de las tecnologías de la información. Ya están titulados o ya son egresados de alguna carrera afín y quieren ir a trabajar a Canadá y acuden a Workit. ¿Cuál es el proceso para el candidato? El proceso es sencillo. Cuando reciben una oferta de trabajo, nosotros arreglamos su visa de trabajo por dentro de 6-8 semanas y ya vienen a Canadá y empiezan a recibir su sueldo, tienen su trabajo, nosotros le ayudamos con su recepción en Canadá para ser cierto que todo pase bien. Bueno, al principio tienen que inscribirse con nosotros por la página y dando sus perfiles profesionistas y con eso lo buscamos un trabajo en Canadá que corresponden a sus calificaciones y le dan la entrevista por la distancia
Y si son aceptados, le dan una oferta oficial de trabajo y nosotros lo guardamos y lo llevamos al gobierno de Canadá para recibir la visa y es todo. Y nosotros somos pagados por los clientes de las empresas en Canadá, no por la gente en México. Solamente si ellos necesitan servicios en extra, como visas para sus familias o para mejorar sus niveles de inglés o de francés, podemos ayudarlos con ellos, pero ellos tienen que pagar pero lo más es cubierto solamente por las empresas canadienses. Ok, correcto. Y qué bueno que lo aclaras o lo comentas, Richard, en el sentido de que Workit apoya a los candidatos en todo ese proceso hasta que son contratados. Y cuando van a Canadá, ustedes los apoyan, quiero pensar, para ubicarlos tal vez en el lugar que van a estar viviendo, en su casa o departamento, por decirlo así. O sea, los guían en ese proceso, ¿no? Exacto. Por 1, 2, 3 meses, para ser cierto que la gente esté incómodo. Normalmente la vida en Canadá es más sencillo que la vida en México. Es la verdad, no lo digo con nada negativo, pero no más que es fácil. Se encuentran todos más organizados y se puede hacer las cosas más rápido. Y hay variedades de alojamiento, hay trabajo que están en los centros grandes de Canadá, pero también en los pueblos que no son tan grandes. Pero la demanda existe en todo Canadá, por las partes donde hablan inglés, igual que por las partes que hablan francés. Muy bien, muy bien. Entonces, ya escucharon, comunidad, si ustedes hablan inglés o francés, hay muchas posibilidades de que ustedes puedan trabajar en Canadá. Y Richard, mi pregunta también sería, ¿actualmente Workit acepta únicamente profesionistas informáticos de carreras afines? Este punto sí, porque estamos iniciando el proyecto y deseamos enfocar en una industria específica. Porque es más fácil para todo el proceso. Otros tenemos que tener otros tipos de personas ayudándonos, pero ahorita estamos preparados y listos para ayudar a este sector. Y más que nada, ese sector es donde se encuentra la demanda más fuerte. Correcto. Sí, de hecho, efectivamente, si ustedes buscan comunidad en trabajos, en bolsas de trabajo, normalmente pues sí, hay mucha demanda de ingenieros de software, de perfiles de TI, y bueno, pues entonces ya vieron que hay una opción para poder agilizar este proceso para trabajar en Canadá ejerciendo su carrera. Richard, quisiera preguntar, ¿cuántas personas o trabajadores tienen pensado contratar o mandar, más bien apoyar para mandar a Canadá y que sean contratados por empresas canadienses para este año? Nuestro objetivo por este año es de tener al mínimo que 100 plazados con trabajos bien en Canadá. Es el primer año funcionando. Hemos pasado nuestro tiempo construyendo nuestras bases de datos, haciendo los enlaces con la comunidad profesionista en México, igual que con las empresas en Canadá. Ok, excelente. Y bueno, también ya me gustaría hacerte una pregunta un poquito más como recreativa, por decirlo así. ¿Qué le aconsejarías a todos los profesionistas que pretenden ir a Canadá a trabajar? ¿Qué pueden hacer o cómo se pueden divertir en Canadá? ¿Qué lugares turísticos o qué deportes, se pueden ejercer allá en Canadá, ¿no? Por decirlo así? Bueno, más que nada son las ciudades grandes como Toronto, como Montreal, como Ottawa, como Vancouver, Calgary, donde la demanda es lo más fuerte. Y muchos prefieren empezar con esos tipos de ciudades grandes. Pero en todas las ciudades, toda la economía de esos días están basado en la tecnología. Entonces, poco a poco la demanda se ven en todas las partes. Pero, como digo, la mayoría prefieren que se busquen lugares en las ciudades grandes, en las ciudades grandes. Las calificaciones, más que nada, es que tienen
un poquito a mínimo de experiencia en el área y que tengan unas certificaciones o licenciaturas o maestrías en la tecnología informática. Adjuntos vale si pueden hablar inglés o francés a un nivel funcional. Funcional para expresar su trabajo, hacer preguntas acerca de su trabajo. No tienen que hablar de la poesía, no tienen que hablar de las cosas personales, pero si pueden explicar su trabajo, poco a poco lo van a mejorar. Si no son bien calificados en esa área, nosotros por la escuela que estamos aliados a Kiosk en Jalapa, podemos ayudarlos o podemos darles servicios de mejorar sus idiomas por la distancia también. Ok, eso suena muy bien. Richard, también me gustaría preguntarte, porque seguramente la audiencia se va a preguntar, bueno, ¿qué ventajas tengo o tendría yo si aplico en WorkIt para ir a trabajar a Canadá, comparándolo con que pues yo lo intente solo, ¿no? Tenemos experiencia trayendo personas a Canadá. Tenemos un experto que es hispano y canadiense que vive aquí en Toronto y él está encargado de los procesos de inmigración. Y él tiene 20 años de experiencia con nosotros personalmente por trabajo, igual que con el señor Julio Miranda. Y él nos ayudó mucho a la fundación de Kiosk hace 20 años, pero ahora es especialista en este área de migración. Ok, es algo básico. Y el otro es que, perdón, me perdí. No te preocupes. Sí, porque fíjate Richard, que también Julio, también un amigo me comentó, hay personas que buscan ir a trabajar a Canadá por sus propios medios, pero puede ser más difícil o puede tardar más el proceso comparándolo con ir con una empresa especializada, por ejemplo en este caso WorkIt, porque de alguna manera pues ya tienen los mecanismos para poder enviar a la gente, tienen la experiencia para ayudarlos con el trámite de las visas y etc., ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me comentaron y bueno, está muy interesante lo que tú me comentas, Richard, en ese sentido, ¿no? Bueno, como tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo y sabemos qué hacer, pero también le dan la confianza a los clientes que esas personas son sólidos, tienen una historia dentro de Canadá, dentro de México, dentro de los dos países, trayendo personas por migrar o por trabajar o por estudiar o en Canadá. Adultos, profesionistas, igual que con niños y familias, trayéndolos a Canadá. Entonces, con la experiencia le dan la confianza. Tenemos el proceso con todo por dentro de WorkIt, que dice en inglés One Stop Shopping. Sí, un lugar donde se encuentran todos los requisitos, las necesidades para hacer todo el proceso, para decir que yo soy esta persona, yo busco trabajo en Canadá, me ayudan, y la respuesta es sí, completamente. No te vamos a mandar a otra persona, otra agente, otro cliente, no, todo se puede hacerlo con nosotros. One Stop Shopping es el ventaja más fuerte. Perfecto. Yo pondría en pantalla los enlaces de WorkIt para que la audiencia pueda visitar sus redes sociales y pueda pedir información con ustedes para que pronto pues puedan estar viajando a Canadá y trabajar. Te los doy. La página es el www.workit.mx. Ok. Y la página también tenemos en Facebook y en Instagram. Pero por el momento no lo tengo enfrente de mí. No te preocupes, lo estaremos poniendo en pantalla. No te preocupes por eso. Perfecto. Bueno, audiencia, pues entonces ya lo escucharon. Ahí están los enlaces para que puedan visitar el sitio y puedan pedir información
ir a Canadá, a trabajar en Canadá. No es algo complicado si lo hacemos a través de los medios indicados. Y bueno, Richard, ya para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta. Me gustaría que, bueno, más que pregunta, me gustaría pedirte un consejo para todos esos profesionistas de TI que quieren trabajar en Canadá, quieren mejorar su calidad de vida, pero tal vez les da miedo dar ese paso, sacar su visa. ¿Qué les aconsejarías para que se atrevan a aplicar? Este proceso, de nuestro punto de vista, es muy sencillo y sin complicaciones. Si la persona tiene su entrevista y si tiene su hoja que dice que tiene una oferta de trabajo, nosotros no vemos ningún problema. Si quieren migrar con su familia, es poquito más complicado, pero de todas maneras no es más difícil para nosotros. Y entonces este tipo de cambio es muy fuerte por cualquier persona. Otra cultura, otro idioma, otra manera de vivir, otra manera de trabajar. Y sí, es algo que se puede intimidar muchas personas. Pero yo dije al principio que la vida en Canadá es mucho más sencillo porque es más organizado que la vida que se encuentra en México. Y entonces se puede predecir más que las cosas. Y es un cambio que tiene que cambiar en la mente de las personas. Que es otra cultura, pasan las cosas de una manera diferente, pero no es difícil, de veras. No es más fácil por un mexicano para migrar a Canadá y vivir y sentir cómodo que un canadiense tratando de hacer lo mismo con México. Correcto. Sí, claro, te escucho, Richard. Iba a decir o añadir que muchos mexicanos lo han hecho. Miles. No sé precisamente la cantidad de mexicanos que han migrado a Canadá, pero ya hay muchísimos, en todas las partes, en los pueblitos, en las ciudades grandes, en el oeste, en el este, en el norte también. No, excelente. Y es muy buena información saber que hay más mexicanos en Canadá, porque seguramente cuando viajemos por trabajo vamos a encontrar una comunidad de mexicanos que seguramente nos ayudará como para podernos integrar al día a día, ¿no? Eso es verdad, para darle un sentido de seguridad, pero la comunidad hispana, aparte de los mexicanos, es bastante grande. Es un país, Canadá, es un país de migrantes. Y recibimos 200 hasta 300, 400 migrantes nuevos cada año de todas las partes del mundo. Pero hay muchos intereses en ellos que vienen de México, de Brasil, del Medio Oriente, de Europa, de Asia, de la India. Y entonces, por ejemplo, en Toronto se encuentran no más que 45% de la gente nacido en Canadá, que ahora viven en la ciudad de Toronto, y muchos sí son de México. Ok, es bueno saberlo. Y bueno, Richard, yo creo que con la información que tú nos has dado, la comunidad pues se va a interesar muchísimo más en poder tramitar su visa, aplicar con WorkIt para ir acelerando este tema. Audiencia, pues ya lo saben, es importante el buscar nuevas oportunidades laborales para mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, Richard, antes de finalizar el podcast, la entrevista, me gustaría, invitarte a que hagas un anuncio, tal vez un anuncio de un evento o alguna charla que vayas a dar o algún tema de WorkIt, para que estemos al pendiente en redes sociales. Ahora no tengo nada en mi mente. Pero pronto, claro. Pero si estamos preparando para tener una entrevista con un grupo en Canadá. Su líder es un mexicano que emigró a Canadá hace como 10 años. Okay. Y él trabaja con los inmigrantes y
ellos lo ayuden de pertenecer a un tipo de familia de inmigrantes, pero no solamente de México, aunque él es mexicano, es una comunidad de inmigrantes de todas las partes del mundo, que se ven y se escuchan a las experiencias de otras personas. Pero no tengo su cita en mi mente para decirte ahorita mismo, pero si te preguntas a Julio, enlace a Oscar señales, ¿ok? Se puede conectarlo y ponerlo también en su pantalla. Claro, en la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, Richard, pues me dio gusto poderte conocer y saludarte, y te agradezco nuevamente el tiempo que te tomaste para la entrevista y para dar a conocer estas oportunidades que tienen los mexicanos para poder conseguir trabajo en Canadá. Me gusta mucho que he sobrevivido con mi español, pero más que nada, lo agradezco mucho que ustedes han hablado con nosotros a propósito de que conozcan más de nuestro proyecto y que los mexicanos se sienten muy cómodos y muy con confianza de trabajar con nosotros, Workit, y venir a Canadá. Excelente, ¿no? Pues le deseo mucho éxito al proyecto de Workit, y pues estaremos al pendiente entonces de las convocatorias, bueno, los enlaces de las redes sociales. Y nuevamente, Richard, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde México y estamos al pendiente. Ok, gracias. Y se los mando los abrazos fuertes de Canadá también, ¿ok? Ok, un placer. Un gusto, un placer. Igualmente. Ok, gracias y hasta luego. Hasta luego.